La sangre no solo es líquido y plasma, sino que también contiene elementos formes, como podemos encontrar en la gran mayoría los eritrocitos o hematíes, también conocidos vulgarmente como los glóbulos rojos. Cuando hay una carencia de los mismos, estamos ante la común y cotidiana patología conocida como la anemia, la cual puede ser hereditaria, producida por el déficit de ciertas sustancias o incluso inducida por ciertos tratamientos o patologías. Aquí veremos el fármaco conocido como epoetina, tanto de tipo alfa como beta, y cómo puede ayudar este fármaco a incrementar la producción de glóbulos rojos o eritrocitos. La epoetina, tanto en sus variantes alfa, beta y la más reciente delta, es una sustancia que dentro de la farmacología se considera un análogo sintético de una de las principales hormonas del organismo, la eritropoyetina. La eritropoyetina, y en sus siglas la EPO, es una hormona producida por las células mesangiales de la corteza renal en el riñón. Y su principal mecanismo de acción es la estimulación de las células progenitoras de la médula ósea roja que producen glóbulos rojos o eritrocitos, de ahí su nombre de eritropoyetina. La epoetina, al ser un análogo sintético, la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo diferentes nombres comerciales, como por ejemplo Vinocrit y Eprex, así como también en su presentación de forma parenteral, tanto para inyección intravenosa como para inyección subcutánea. La epoetina, tanto alfa, beta y la más reciente delta, al ser un análogo sintético de la eritropoyetina, estaría indicada en el tratamiento de cualquier afección donde haya un bajo nivel de hematocrito o de los niveles de hemoglobina, pero aún así la epoetina se reserva para el tratamiento de las anemias sintomáticas, especialmente de aquellas que están secundadas por tratamientos agresivos, como por ejemplo en los tratamientos oncológicos, en las quimioterapias, y también se utiliza cuando hay un alto grado de nefropatía, por ejemplo en las insuficiencias renales crónicas, donde hay una afección importante en el riñón, el principal lugar de producción de la eritropoyetina natural. Y también se utiliza la epoetina para las autotransfusiones, cuando el paciente necesita su propia sangre para diversos procedimientos, como por ejemplo en cirugías poco invasivas o en pruebas diagnósticas invasivas. La epoetina suele ser un fármaco bien tolerado y seguro, pero aún así tiene contraindicaciones que deberemos de atender a priori, como por ejemplo no utilizar la epoetina y sus variantes en la propia alergia a la sustancia sintética, análoga de la eritropoyetina. Tampoco la utilizaremos cuando hay un descontrol de la tensión arterial, especialmente en altas cotas, es decir, en la hipertensión arterial. Tampoco la utilizaremos la epoetina cuando hay una aplasia de las células rojas de la médula ósea, es decir, una atrofia de las propias células productoras de eritrocitos en el organismo. Y tampoco utilizaremos la epoetina cuando hay una denegación de la predonación autóloga o no se establecen criterios de inclusión para una donación autóloga del paciente a sí mismo, sea por diferentes causas, como por ejemplo vasculopatías, coronopatías, cardiopatías y otros criterios de exclusión de predonación autóloga. Y también deberemos de tener en cuenta ciertas precauciones con la epoetina.
Al ser un fármaco que secundariamente interactúa con la tensión arterial, suele requerir una monitorización debido a que incrementa los niveles de hemoglobina y hematocrito en el organismo. También siempre debemos de tener en cuenta que la epoetina la utilizaremos en la anemia cuando haya un criterio de exclusión que no puede remediar la anemia. Es decir, si por ejemplo vemos que la anemia se ha producido por un shock hipovolémico, lo primero es tratar de restituir la volemia adecuada. O si vemos que la anemia está producida por un déficit de hierro, primero tendremos que administrar una dosis suplementaria de hierro para corregir esa anemia. Pero si no hay criterios de exclusión, es decir, no sabemos de dónde se produce esa anemia, podríamos utilizar la epoetina. También deberemos de tener precaución si hay una deficiencia de hierro, puesto que podemos utilizar la epoetina con suplementos de hierro, no solamente tirar nada más que de ella. Deberemos de suspender la epoetina si hemos conseguido un valor de hemoglobina adecuado, es decir, que está por encima de los estándares de los seres humanos. Por ejemplo, si el valor de hemoglobina es mayor de 13 gramos por decilitro. También mucho cuidado con la tensión arterial, debido de nuevo a la alteración que puede producir la epoetina al aumentar el nivel de hemoglobina y hematocrito en el organismo. Y también puede crear convulsiones. Mucho cuidado en pacientes que sean propensos a descargas eléctricas anormales, como por ejemplo en la epilepsia. Y también debemos de tener en cuenta ciertas precauciones también con la epoetina en ciertas afecciones como la porfiria o en la propia cirugía, cuando hay un riesgo de sangrado y se necesitan transfusiones, así como también en las trombosis, en la propia oncología, ya que se utiliza para las anemias secundadas a las quimioterapias, y por supuesto deberemos de respetar los protocolos de transfusión y de predonación autóloga. El mecanismo de acción de la epoetina, tanto alfa, beta como delta, que es la más nueva, es muy simple, ya que como hemos dicho antes, la epoetina es el análogo sintético de la hormona eritropoyetina, la cual estimula el crecimiento y producción de eritrocitos o glóbulos rojos hematíes en la médula ósea roja. Y debemos de tener en cuenta que la epoetina, especialmente la de tipo beta, es un poquito más biodisponible que la epoetina alfa. Es decir, la epoetina beta dura un poquito más en el organismo que la epoetina alfa. Aproximadamente hay una diferencia de biodisponibilidad entre ambas del 20%. La vía de administración más usual de la epoetina suele ser la vía parenteral, tanto de tipo intravenosa como de tipo subcutánea. Aunque para situaciones de emergencia y donde hay una depleción importante de la hemoglobina o el hematocrito en el paciente, se suele utilizar la vía intravenosa, aunque para tratamientos a largo plazo y para un control estricto de la situación sanguínea del paciente, utilizaríamos la vía subcutánea. La posología y dosificación más habitual de la epoetina suele ser algo variada, pero siempre atendiendo a ciertos criterios, como por ejemplo cuál es la base patológica de la anemia que presenta el paciente, así como también la situación en la cual vamos a utilizar la epoetina. No es lo mismo utilizar la epoetina en pacientes nefrológicos
que en pacientes oncológicos, así como también en las transfusiones de tipo autólogas, en las cuales se requerirá una revisión bibliográfica de cuáles son las dosis a administrar y siempre viendo los protocolos de autotransfusión en el centro sanitario en el cual ejerzamos nuestra profesionalidad. Si por ejemplo utilizamos la epoetina para el tratamiento de la anemia secundada a una insuficiencia renal crónica, podemos utilizar en pacientes dializados donde se requiere una vía intravenosa o incluso en la fístula arteriovenosa, utilizaríamos una dosis de corrección inicial de 50 unidades de epoetina por kilogramo 3 veces a la semana. Y ya utilizaríamos después una dosis de mantenimiento de 75 a 300 unidades de epoetina por kilogramo en 7 días, también unas 3 veces a la semana. Que utilizamos la epoetina pero ahora en pacientes no dializados, donde se requiere la vía subcutánea. Podemos utilizar una dosis de corrección inicial de 50 unidades por kilogramo 3 veces a la semana. Y ya de ahí seguiríamos con una dosis de mantenimiento de 17 a 33 unidades por kilogramo, también 3 veces a la semana. Y si utilizamos la epoetina para las anemias secundarias a tratamientos oncológicos, es decir, a las quimioterapias o terapias citostáticas, utilizaríamos una dosis de inicio de 150 unidades de epoetina por kilogramo 3 veces a la semana. Y de ahí ir ajustando la dosis según el valor de hemoglobina. Estos ajustes de dosis suelen ser de tipo mensuales, es decir, al mes se requiere una analítica sanguínea para determinar el valor de hemoglobina y hematocrito en el paciente y de ahí ir valorando si subimos más la dosis o bajamos más la dosis de epoetina, lo cual el ajuste de dosis suele ser aproximado de unos 25 unidades por kilogramo, tanto arriba como abajo, pero siempre atendiendo a los protocolos sanitarios y las revisiones bibliográficas que haya sobre la dosis de la epoetina. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la epoetina en cualquiera de sus variantes con el resto de la farmacología existente, deberemos de decir que no hay mucha información sobre la epoetina con otros medicamentos en conjunción, ya que la epoetina suele ser un fármaco que se administra en solitario. No se suele mezclar con otros fármacos, pero sí tiene interacción, especialmente con un fármaco, con la ciclosporina. Así que mucho cuidado con los pacientes que reciban epoetina y ciclosporina a la vez, ya que la ciclosporina es un fármaco que se utiliza mucho en los trasplantes. Aunque la epoetina suele ser un fármaco con bajo riesgo de presentar adversidad, deberemos de tener en cuenta que cualquiera de las variantes de la epoetina puede causar efectos adversos que pueden ser tanto mínimos como máximos, dependiendo de las dosis que utilicemos para el paciente y si no hay un ajuste de dosis de las mismas cada cierto tiempo requerido o determinado. Por ejemplo, la epoetina puede crear cuadros de hipotensión arterial, ya que la epoetina altera la tensión arterial de forma tiempo dependiente. A cuanta más dosis de epoetina, mayor efecto de hipertensión arterial o mayor riesgo de subir la tensión arterial. Así como también puede producir trombosis, dispepsias, dolor de tipo general, convulsiones, de nuevo con mucho cuidado en pacientes que puedan presentar epilepsia o convulsiones febriles. También puede producir cefalea, fiebre, mialgia, artralgia, es decir, dolor general, malestar. También puede producir reacción local en el lugar de inyección
especialmente cuando se administra de forma subcutánea, si no se realiza bien la técnica de administración de formas parenterales subcutáneas, y también puede producir edematizaciones debido de nuevo al efecto de subir la tensión arterial mediante un aumento del valor de la hemoglobina o del hematocrito. Y en el embarazo y la lactancia, la epoetina tiene categoría C, es decir, no se debería de administrar a no ser que haya un beneficio o riesgo tanto en la gestante como en el lactante, pero a poder ser se evitará la administración de epoetina a no ser que sea estrictamente necesario. Finalmente, nos queda decir que la epoetina, aunque es un fármaco muy utilizado dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas de reemplazo renal, se ha demostrado que es una sustancia no dializable, no se elimina por la técnica de dialización y usualmente no suele requerir un ajuste de dosis, ni siquiera en pacientes con alto grado de nefropatía. Aunque volviendo al mismo tema, debemos de tener en cuenta que siempre se requiere un ajuste de dosis de tipo mensual cuando utilicemos la epoetina para saber si el paciente tiene un nivel adecuado o un valor estándar bueno de hemoglobina o hematocrito en el organismo, especialmente en aquellos pacientes que tengan un alto grado de nefropatía o tengan un proceso tumoral bastante avanzado o crónico, es decir, en oncología y por tratamientos citostáticos o quimioterapias de aspecto muy agresivo. Y también debemos de recordar que la epoetina, dentro de sus variantes, la epoetina beta tiene un poquito más de biodisponibilidad, aproximadamente de un 20% sobre la epoetina alfa, es decir, dura un poquito más en el organismo. Ahora, otro tratamiento como por ejemplo la epoetina delta tienen incluso mayor presencia a dosis más bajas.